Si tienen sus Biblias, abran conmigo en Tito capítulo 3 y estamos llegando esta mañana al tercer capítulo, el último capítulo de esta carta, corta, pero muy valiosa para la vida de la iglesia. Hemos dicho ya que Tito es una descripción de cómo debe ser la vida de la iglesia. Y para las iglesias de todos los tiempos ha sido una fuente muy rica y muy valiosa para entender cómo tienen que ser nuestras convicciones, nuestras prioridades, la manera en la que nos conducimos en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Y lo que vinimos estudiando hasta ahora es que en esta carta Pablo va a exhortar a Tito, a este hombre que él dejó a cargo de la tarea ahí en Creta. Él le va a exhortar a seguir adelante con lo que se había comenzado. El objetivo es que la iglesia pueda ser una luz en medio de una sociedad muy oscura, para que el evangelio pueda penetrar y llegar a todos los rincones de esa sociedad. Para esto lo que hace falta es que la iglesia tenga líderes fieles, aprobados bíblicamente, que puedan ser modelos para la iglesia, pero aún más importante, que ellos puedan proclamar con fidelidad la verdad del evangelio. Que ellos puedan defender la sana doctrina, que ellos puedan resistir las falsas enseñanzas. Y en el capítulo 2 vimos de qué manera había que instruir a las iglesias, cómo tenían que vivir. Y la enseñanza no era solamente una enseñanza teórica. Estos hombres tenían que llamar a cada creyente a vivir en la vida diaria una vida que honra al Señor, una vida que muestre el resultado de una vida transformada. Que muestren el evangelio hecho carne en la vida de personas que fueron transformadas por el evangelio. Eso tiene que ser nuestra iglesia y la iglesia de todos los tiempos. Y cerramos la semana pasada el capítulo 2 con ese llamado a Tito a predicar con una vida y con un mensaje que pueda guiar con firmeza los pasos que deben darse para que la iglesia pueda hacer lo que fue llamada a hacer. Y bueno, hoy vamos a arrancar el capítulo 3 y quiero que recuerdes ese escenario. Estos creyentes con poco tiempo de convertidos están viviendo en un entorno difícil. La sociedad en Creta es una sociedad que es conocida en el mundo de ese tiempo por la bajeza a la que estaban entregados, por la inmoralidad, por las vidas licenciosas que ellos vivían. Y estos creyentes se convirtieron de ese entorno y venían con un trasfondo y no iba a ser fácil cambiar todas esas conductas. Y no iba a ser fácil ahora convivir con esta sociedad, porque a medida que ellos iban cambiando de conducta, iban dejando el pecado y viviendo una vida que honraba al Señor, más y más se veía la distancia, más y más se sentían sapo de otro pozo, se sentían que no encajaban, se sentían incómodos, empezaban a ver lo que antes no habían visto. Antes estaban acostumbrados al pecado, pero ahora se sienten mal. Y se empiezan a resentir contra el pecado y empiezan a reaccionar frente a eso. El pasaje de esta mañana va a ser una directiva para estas iglesias en cómo convivir con ese entorno. Porque ellos no fueron llamados a aislarse completamente de ese mundo. Ellos tienen que vivir en medio de esa sociedad. ¿Pero cómo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué deben esperar que suceda en esa sociedad? Bueno, lo que vamos a ver y lo que ya hemos visto también en otros pasajes es que la iglesia no fue llamada a cambiar la sociedad en la que está viviendo. Creta era lo que era.
y probablemente no iba a cambiar. Lo que la iglesia no tenía que pensar era que su vida, de alguna manera, iba a hacer que el pecado desaparezca, o que la corrupción mengüe, o que se hagan mejores leyes, que sean más equitativas, que permitan que la iglesia pueda tener más libertad. La iglesia no tenía que tener ninguna esperanza en ninguno de estos cambios. No tenía que trabajar intencionalmente para hacer nada de esto o para lograr ser un agente de transformación social, porque entendían la situación. Este mundo está controlado por el enemigo. Y el príncipe de la potestad del aire es enemigo de la iglesia. Y él no va a ceder terreno en esto. La iglesia no debe trabajar para cambiar la sociedad que le rodea. La iglesia tiene que vivir vidas fieles en medio de esa sociedad para poder rescatar a personas de ese mundo y traerlos al reino de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia debe vivir de tal manera que el evangelio que está predicando pueda ser adornado y entonces el mundo pueda llegar a la salvación, no solamente a ser transformado superficialmente en las instituciones de este mundo. Muchos cristianos hoy se preguntan cuál debería ser nuestra relación con nuestra sociedad. ¿Cuánta identificación tenemos que generar con nuestra sociedad? Porque por un lado nosotros somos argentinos, ¿no? Pero a la misma vez no somos de esta patria. Como si no perteneceríamos, miramos lo que pasa en nuestro país y nos duele, pero no afecta lo que somos ni lo que fuimos llamados a ser. Como argentinos, nosotros tenemos una responsabilidad de vivir nuestra ciudadanía como parte de este país de tal manera que el evangelio pueda ser adornado. Pero no podemos esperar que nuestro país refleje los principios que abrazamos. La iglesia no tiene que esperar que las leyes de nuestro país se acomoden a las leyes bíblicas. No podemos luchar contra ese sistema para forzar o para evitar la degradación. No podemos escalar en posiciones de autoridad o de influencia en el mundo de la política para lograr que desde esas plataformas nuestra sociedad se parezca más a una sociedad como Dios la desea. Porque ese no es el rol de la iglesia. La iglesia no debe ser una iglesia revolucionaria que intente cambiar las estructuras sociales, que luche contra el sistema, que se levante en revueltas y en protestas para frenar todo el sistema y la forma en la que el sistema va degradándose. Porque Creta es Creta y es lo que es. Argentina es lo que es. Porque hay una realidad espiritual atrás. No es solamente una cuestión de quién está a cargo en nuestro país. Hay un mundo espiritual que está atrás de todo lo que pasa en nuestro mundo, en el sistema. Pero como cristianos tampoco podemos tomar una actitud hostil hacia nuestro entorno, ¿no? No podemos resentirnos contra nuestra sociedad, criticar nuestra sociedad, atacar nuestra sociedad. No podemos separarnos de nuestra sociedad y mirarlos con una actitud despectiva y tratar de vivir en una vida de aislamiento. Lo que tenemos que hacer es ser los mejores ciudadanos que nuestro país tiene. Para que viviendo tal como este gobierno espera que vivamos, nosotros podamos mostrar a Cristo
y lograr los propósitos reales de la iglesia, que es rescatar a personas de su esclavitud en el pecado y de la condena eterna. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos de este mundo para mostrar que somos buenos ciudadanos del reino celestial. Y de esa manera, que el Señor use nuestro testimonio como una herramienta para que el Evangelio llegue y penetre a todos los rincones. El comportamiento de la iglesia va a impactar inevitablemente sobre el avance del Evangelio. Esto es lo que Pablo ha estado mostrando, ¿no? Hemos hablado de cada forma en la que tiene que vivir cada grupo dentro de la iglesia, pero el pasaje de hoy nos muestra cómo tenemos que vivir fuera de la iglesia, cómo tenemos que vivir en la sociedad que nos rodea, cómo tenemos que vivir como argentinos en medio de una sociedad que se corrompe más y más. Es un pasaje muy, muy práctico y muy necesario para nuestro tiempo. El título del mensaje hoy es Aprendiendo a ser buenos ciudadanos. Aprendiendo a ser buenos ciudadanos. Y solo vamos a leer todo el párrafo del versículo 1 hasta el versículo 7, aunque esta mañana solo vamos a cubrir los primeros 2 versículos, ¿sí? Pero para poder tener todo el panorama, vamos a leer todo el párrafo. Dice el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces el pasaje de esta mañana va a comenzar estableciendo el principio de todo este párrafo y después vamos a ver las razones por las que tenemos que vivir de esta manera, pero hoy solamente estos 2 versículos, aprendiendo a ser buenos ciudadanos. ¿Se acuerdan que Pablo le había dicho a Tito que tenía que hablar y exhortar y reprender con autoridad? Nadie lo debía menospreciar. Su rol iba a ser clave en la vida de la iglesia para que él les instruya, les corrija y les guíe, a veces reprendiendo, para que ellos vivan de acuerdo a todas las enseñanzas del Señor. Y acá Pablo le va a hablar de un principio en el que Timoteo tiene que trabajar. Como pastor, bueno, acá como un delegado apostólico, pero tomamos este principio para pensar en los pastores. Esta es la tarea del pastor. Él tiene que trabajar para que la iglesia pueda vivir de acuerdo a esta realidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, con la verdad de las Escrituras, y eso es lo que está pasando aún esta misma mañana. Y así comienza el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Gran parte de la vida cristiana tiene que ver con recordar cosas que ya sabemos. No solo aprender, porque todos entendemos que una cosa es escuchar y saber algo, y otra cosa es vivir de acuerdo a eso. Nosotros vamos avanzando y vamos incorporando nuevas verdades y disfrutamos en ese momento de entenderlas, pero después necesitamos todo el tiempo traerlas a la mente para que nuestra vida se conforme a esas verdades que hemos escuchado. Y gran parte de la vida cristiana tiene que ver con recordar. Y a veces pensamos, bueno, pero ya sabe esta persona qué tiene que hacer. Bueno, lo que necesita es que se lo digamos una vez más.
necesitamos escuchar una y otra vez. Y estos temas que Pablo va a tratar, se ve que eran temas que los creyentes luchaban para aplicarlos. Porque muchas veces Pablo habló de estos temas. Aún el tema con el que comienza a hablar sobre la relación con las autoridades, él muchas veces habló de esto, en las cartas. Evidentemente a los cristianos de aquel tiempo les costaba, y lo podemos entender porque a nosotros también nos cuesta. Y lo decimos que creemos todo esto, pero se nos desajustan las prácticas después. Entonces el ministerio pastoral tiene que traer a la vida de la iglesia constantemente el recuerdo de cuál es nuestra identidad en este mundo y cuál es nuestra relación con la gente a nuestro alrededor. Esto es lo que Pedro también sabía que era su función, recordar. ¿Se acuerdan en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12 al 15? Pedro le dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Acá tenés a un hombre que sabe lo importante que es que la iglesia recuerde. Y dice: yo se lo voy a decir tanto que el día que ya no esté más, yo me asegure de que ustedes se van a acordar de todo esto. Y tal vez esta mañana no hay muchas cosas nuevas por decir, pero no por eso son menos importantes. No por eso no es necesario que nos confrontemos una vez más con estas verdades y que respondamos a estas verdades en obediencia y volver a corregir nuestro comportamiento. Así que recuérdales a ellos, a los creyentes, a la iglesia, a todos estos grupos de los cuales les habló, ahora les habla a todos como un solo paquete y les va a recordar estas cosas a toda la iglesia. ¿Qué les va a recordar? Recuérdales, en primer lugar, dijimos el título es Aprendiendo a ser buenos ciudadanos. Primer principio es: muestra una actitud de sumisión. Para ser un buen ciudadano, muestra una actitud de sumisión. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Bueno, la palabra sujeción ya la hemos estado estudiando. Tiene el sentido de ponerse debajo, de reconocer tu lugar bajo la autoridad de otra persona, que eso implica obediencia. Y es la idea de subordinación. Hay una cadena de mando. Hay personas que ordenan y otros que obedecen. Esa es la idea, ¿no? Sujetarse es reconocer tu lugar correcto. El verbo acá está en la voz media, que indicaría que esto es una acción que uno está causando sobre sí mismo. O sea, sujetarse es algo voluntario y es algo que uno tiene que hacer. O sea, no le corresponde al gobierno forzarte. Te corresponde a vos, como hijo de Dios, como ciudadano, el vos posicionarte correctamente, el vos reconocer dónde estás ubicado, quién es la autoridad y vivir de acuerdo a esa realidad. No actuamos por temor solamente, sino de acuerdo a este principio que nos lleva a nosotros mismos a obrar en una forma sumisa y sujeta. Esta sujeción es para todos los creyentes. Tenemos que enseñarla desde los más pequeños, los niños de nuestra iglesia, en adelante, hasta los más adultos. Los que han pasado y han visto todas las formas de cambios sociales y los gobiernos de nuestro país en las últimas décadas, todos tenemos que vivir esta misma relación con las autoridades. Cuando Pablo le dice esto a los cretenses, los historiadores nos cuentan que los cretenses eran conocidos por las manifestaciones y las revueltas en contra de sus gobernantes. No sé qué piensan en el mundo de nuestro país, pero nuestro país se destaca por esto, ¿no? Por la insubordinación. O sea, nuestro país entiende
que la autoridad es relativa y que la obediencia depende de mi conveniencia. O sea, yo evalúo mi situación y decido en qué cosas obedezco o no obedezco. Y funcionamos por el rigor, en base a la persecución, ¿no? Y a las leyes. Y cuando eso no está, entonces la autoridad es relativa en todas sus formas. Sin embargo, Pablo acá dice, recuérdales que se sujeten. Usa dos palabras, a quién deben sujetarse: a los gobernantes y a las autoridades. Las dos palabras son parecidas, tal vez hay una diferencia. La palabra gobernante es la palabra que significa primero o principal o fuente, a veces se traduce. Entonces parece que esta palabra indica el que está a la cabeza de todo, ¿sí? Y autoridades serían, la palabra autoridad significa jurisdicción o autoridad, poder de acción, pero dando la idea de que a estas personas se le delegó esa autoridad. Entonces uno podría armar todo el esquema de autoridad que está sobre nosotros. Hay una cabeza, hay alguien que está arriba y de ahí para abajo hay muchísimas autoridades más que tienen un cierto grado de autoridad y que operan en diferentes entornos. Y entonces lo que Pablo estaría haciendo ahí sería abarcar a todos. O si no, las dos palabras se referirían a la misma persona y está hablando de la autoridad máxima sobre el país. Ahora vos decís, bueno, pero ellos porque no vivían en Argentina, no saben con lo que tenemos que lidiar nosotros. Claro, creo que vos no entendés dónde vivían ellos. Nosotros nos quejamos de muchas cosas que no andan bien, pero en general nuestra cultura, nuestra sociedad se beneficia de muchos siglos de una influencia del cristianismo en el mundo, que trajo un grado más o menos de orden y de criterios que mantienen la sociedad con cierto nivel de orden. En aquel tiempo había un rey, se llamaba Nerón, y en ese momento, cuando Pablo está escribiendo estas palabras, este era el hombre que estaba ahí, en Roma. De la historia romana, Nerón es digamos, el ejemplo máximo de lo que un emperador puede llegar en sus locuras. Este es un hombre realmente desquiciado, que en sus desvaríos hizo las atrocidades más grandes, el incendio de Roma y todo lo que pasó después, la persecución contra los cristianos, en una de las formas más brutales que ha sucedido en la historia de la iglesia. Su vida personal, moral, familiar, era un desastre por donde lo mires. Y Pablo, cuando está hablando de este hombre, cuando está hablando de este principio, está hablando de este hombre. Él es el principal. A él se está refiriendo Pablo. Y todos los que están bajo él. Y los que están bajo él es un sistema totalmente corrupto. Totalmente inmoral. Pues si las leyes romanas eran mejores que las nuestras, de ninguna manera. O sea, la inmoralidad era una forma, ¿no es cierto?, y alcanzaba niveles que en nuestro tiempo aún no entendemos. ¿A vos te parece que estamos demasiado bajo y pensamos, ¿no es cierto?, en el aborto, por ejemplo, la ley que salió? En Roma era legal el infanticidio, o sea, después que nacía el bebé, lo podían matar y disponer de la vida de sus hijos si es que no le agradaba el sexo del hijo que había nacido. La degradación de la vida humana a través de la esclavitud, en mil maneras. La sociedad estaba en un tiempo sumamente oscuro. Y en esas condiciones es que Pablo está diciendo estas palabras. Deben someterse los cristianos a las autoridades. Este principio no lo inventó Pablo. Es un principio que viene desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 17, versículo 12 y 13, cuando Dios ordena la nación de Israel, mirá esta ley. El hombre que procediere con soberbia
no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios. Claro, acordate que el sacerdote era la cabeza de la pirámide en la organización pública de toda la nación de Israel. Y abajo de los sacerdotes, ¿quiénes estaban? Los jueces. Entonces dice, el juez. El juez era la autoridad en la ciudad, que administraba la situación en la ciudad, y él respondía a una autoridad mayor, que eran los sacerdotes, que con la ley de Dios dirigían el pueblo. Entonces, en Deuteronomio 17:12, si este hombre se ensoberbeciera y no los obedece, el tal morirá. Y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. La pena por la desobediencia civil era la muerte. La obediencia no se negociaba. La autoridad está ahí para ser obedecida en todo lo que se dice. Así funcionaba la nación de Israel. Claro, nosotros estamos en una sociedad que no tiene leyes justas como la de Israel. Vos decís, bueno, entonces nosotros tampoco no tenemos que hoy obedecer de esa manera, porque este presidente no teme a Dios y no busca honrar a Dios en nada de lo que él decide. Pero Pablo enseñó este principio a los romanos, a los creyentes que vivían en la ciudad imperial. Ahí en Roma mismo, él les dice en Romanos capítulo 13, versículo 1. Fíjate, es una sección más extensa y amplía mucho más este principio que está dando acá Pablo. Déjame leértela para acoplar esto a lo que estamos diciendo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjate, absoluto, toda persona, en cualquier lugar, en cualquier época, las autoridades superiores deben someterse a ellos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora empieza una serie de justificativos de este principio. Y el primer justificativo es, Dios lo puso ahí. La autoridad es un principio establecido por Dios y Dios ordena la sociedad a través de autoridades civiles. Esto no quiere decir que ellos reconocen a Dios o honran a Dios, pero quiere decir que Dios está en control de quién está en esa función. Dios estableció la función y establece a los que van a estar en esa función. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, Dios va a pedirte cuenta por tu sujeción a estas autoridades. No es solamente una cuestión de tu nacionalidad, es una cuestión de tu vida espiritual. Ser un buen ciudadano y honrar al rey y reconocer su autoridad es algo que Dios demanda. Y Él va a pedir cuenta por este principio. Porque los magistrados no están para infundir temor. Acá está la función de estos líderes. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Dios nos da bien a través de autoridades civiles. Y vos decís, pero ¿podría haber mejores autoridades que tomen mejores decisiones? Sí, sin duda. Pero que haya autoridad es algo bueno. La anarquía no es un modelo bíblico para la vida humana. Dios dio como un regalo de bien y de bondad a los humanos el principio de la autoridad para darles bien. Es algo bueno que haya autoridad. Entonces vos tenés que verlo como algo bueno, tenés que recibirlo como algo bueno de parte de Dios. ¿Su función cuál es? Bueno, la autoridad en realidad, en nuestro contexto, en nuestro sistema político, va mucho más allá de las razones por las cuales Dios puso autoridad. La verdad es que las autoridades no fueron puestas para muchas de las cosas que hoy el gobierno intenta hacer. La única función que la autoridad divina otorga tiene que ver con lo que dice acá, el castigo del malo y el beneficio del bien. Lo que la autoridad tiene que hacer es, de acuerdo a la ley de Dios, frenar el avance de la maldad
y crear sistemas que permitan el beneficio de la honradez. Eso es lo que debería pasar. Y vos decís, en nuestra sociedad parece que es pan para el camino equivocado. Lo que se está haciendo es, el castigo sobre el mal está menguando y el beneficio del bien o el concepto de lo que es lo bueno está desapareciendo. Y sí, esto es un problema, pero Dios estableció la autoridad y la autoridad es algo bueno. Entonces, más adelante va a decir, mira, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, Dios puso la espada en la mano de la autoridad donde estamos. La espada no significa amenaza, la espada está puesta para matar. O sea, Dios delegó la capacidad para juzgar y aún con la pena de muerte a las autoridades civiles para que maten a los que hacen lo malo. ¿Con qué intención? Bueno, es frenar el mal y promover el bien. Eso es su rol. Si la autoridad la usa o no, cómo la usa, esa es otra cosa. Pero el punto es este. La autoridad, bueno, por ejemplo, de nuestro gobierno, delega a una autoridad a subautoridades. Pensalo en un policía que lleva un arma y él tiene la autoridad de matar a una persona que está haciendo lo malo. No nos podemos meter en todos los detalles de lo que está pasando en nuestro país hoy, ¿no? Pero esto es lo que serían, lo que pasa en nuestros entornos. Y esto viene de parte de Dios. Entonces, el creyente tiene que entender de que Dios estableció este orden, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque es servidor de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuestos. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Este principio Pablo lo toma de las palabras mismas del Señor. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo quisieron presionar para dejarlo mal parado? Claro, los romanos estaban dominando a la nación de Israel y los israelitas no estaban felices con esto, ¿no? Ellos estaban buscando un libertador que los saque de Roma. Claro, pero Roma estaba prestando atención y donde salía uno que quería hacer un poco de revuelta, ahí nomás lo callaba, ¿no? Lo asesinaba. Así que le hicieron una pregunta a Jesús, ¿hay que pagar impuestos o no? Esta pregunta lo puso entre la espada y la pared, porque si decía que sí había que pagar, todos los judíos se le iban a poner en contra. Si decía que no, ahí nomás, Roma tenía todo para agarrarlo, meterlo preso o asesinar o matar a Jesús. Entonces Jesús está acorralado. ¿Y cómo responde Jesús? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Le pidió la moneda, ahí tenía la imagen del César. Lo que Jesús dice es, los principios no están en oposición. Vos tenés que vivir en este mundo como un buen ciudadano. Y si César está acá a cargo, entonces vos lo honrás. Y lo honrás pagándole los impuestos. Vos decís, pero yo con mis impuestos estoy financiando la depravación de este tipo. Sí. ¿Y yo con mis impuestos estoy financiando los abortos de nuestro país? Sí. ¿Con mis impuestos estoy impulsando eso? Bueno, pero claro, yo no estoy avalando todo lo que ellos están haciendo. Yo estoy reconociendo la autoridad que ellos tienen y me estoy sujetando a esa autoridad. Me guste o no me guste. Me cobre lo que me cobre. Decida lo que decida, Él es la autoridad. Dios va a rendir cuenta, esta persona, va a rendir cuenta a Dios. Nosotros también, por cómo honramos a nuestras autoridades. En este pasaje se amplía un poquito más el concepto de por qué tenemos que honrar a nuestras autoridades. Pablo está pensando acá en el avance del Evangelio. Es que la iglesia tiene que ser luz. Tienen que ser vistas no como personas rebeldes o insubordinadas. Tienen que ser vistas como ciudadanos
que honran la autoridad y reconocen esa autoridad en medio de ellos. Pedro también lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y Pedro explica, ¿no es cierto?, de cómo la conducta del creyente va a hacer callar las mentiras de otros alrededor y va a permitir el avance del evangelio también. Pero volviendo ahí a Tito, este primer principio, ¿qué es ser un buen ciudadano? Bueno, muestra una actitud de sumisión. Lo segundo, que se sujeten a sus gobernantes y autoridades. Segundo, que obedezcan. Que obedezcan. Claro, van de la mano estos dos principios, pero no son idénticos. En el primero, uno reconoce, él es mi autoridad, él es mi presidente. Pero en el segundo, estoy forzado a hacer todo lo que me dice tal cual me lo dice. La expresión se refiere a eso, a una autoridad y implica obediencia completa a todo lo que esa autoridad está designando. Me guste o no me guste. En nuestro contexto, nosotros crecimos pensando de que las órdenes son relativas. Desde que éramos niños, unos pocos que están acá presentes, crecieron en familias con padres fieles que les enseñaron el principio de autoridad y lo mantuvieron. Vos decís, no, yo también veía a mi papá como autoridad. Y puede ser que en algunos entornos no cristianos, algunos aspectos de la autoridad se lograron transmitir. Pero en nuestra sociedad en general, la autoridad se ha ido desgastando más y más. En las familias, la autoridad se resume en algunos momentos de enojo donde los papás sacan el cinto o agarran una vara, ¿no es cierto?, y muestran acá quién manda, cuando lo sacaron. Pero hay una idea de que las órdenes son flexibles. Desde que uno es niño, ¿no? Uno va negociando. El padre va negociando con el hijo también, ¿no es cierto? A través de advertencias o a través de ir manejando, tratando de manejar al hijo, va negociando con él. Pero el concepto de que hay una autoridad y lo que se dice es, y no hay discusión, no hay argumento, no hay demora, no hay una obediencia parcial, esto es lo que ha desaparecido. Y por eso nosotros crecemos pensando que las leyes son eso, ¿no? Yo las obedezco o no dependiendo de mi criterio. Dependiendo si tiene cámara el semáforo o no. O dependiendo si alguien me va a venir a cobrar esta deuda municipal o no. Obedecemos las leyes, especialmente en nuestro país, de una forma muy ligera, sin reconocer este principio bíblico. Es muy sencillo, pero tiene muchas implicancias. ¿En qué forma afectaría tu vida hoy si vos tomás este pasaje de una forma literal y absoluta para todos los ámbitos de tu vida? Lo que el gobierno dice se hace completamente, inmediatamente, sin cuestionamientos, con buena actitud, todo. ¿Cuántas cosas tendrían que cambiar en tu vida hoy? Es una sola palabra, ¿no? Pero implica mucho porque no hemos estado acostumbrados a pensar de esta manera. Pero el creyente tiene que pensar de esa manera, tiene que obedecer. ¿Y cuánto obedecer? Todo. Nos guste o no nos guste. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Todo lo que nos dice el gobierno, tenemos que obedecerlo, tal como ellos nos lo dicen. Ahora, esto no es fácil. Yo les decía desde el principio, no es fácil convivir en un entorno donde no se representa nada de todo lo que vos creés, amás, valorás.
No hay ningún criterio bíblico ni espiritual en nada de todo esto y se están dirigiendo y tomando decisiones. Pero ahí es donde entra la verdadera obediencia. La obediencia se ve cuando yo no lo quiero hacer y lo hago. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Obedecer al gobierno en todo lo que nos dice. Y sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa cuando nos dicen algo que va en contra de la ley de Dios? Y bueno, claramente esta es la excepción de esta regla. Cuando Pablo dice que obedezcan, no está pensando en desobediencia a Dios. Porque nuestra obediencia a los gobernantes está sustentada en nuestra obediencia a Dios. O sea, la razón por la que obedecemos a los gobernantes es porque obedecemos a Dios. O sea, no podemos desobedecer a Dios y obedecer al gobernante, ¿no? Porque si desobedecemos a Dios, ya no obedecemos al gobernante tampoco. A Dios nunca lo vamos a desobedecer, o no debemos hacerlo, ¿sí? Él es el que marca el estándar. Entonces, hemos ya estudiado estos principios ahí en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5, con la situación con los gobernantes de Israel y Pedro y Juan, que le ordenan que ya no pueden predicar y ellos que dicen, bueno, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y en el capítulo 5 directamente ellos dicen, no es correcto. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es la forma en la que tenemos que pensar nosotros. Entonces nosotros debemos obedecer todo lo que el gobierno nos dice, excepto cuando nos prohíbe que hagamos algo que Dios nos ordena hacer, o nos ordena que hagamos algo que Dios nos prohíbe hacer. En esos casos, lo desobedecemos. Lo desobedecemos no por un corazón rebelde, sino por un corazón sujeto a la ley de Dios. No porque queremos hacer lo que queremos, sino porque queremos ser obedientes a Dios. Y por eso lo hacemos. Y sufrimos las consecuencias. Cualquier consecuencia que venga por obedecer a Dios y desobedecer al gobierno. Esta es una tensión que nosotros estamos sintiendo en nuestro tiempo. Y la vamos a sentir más y más. Y vos vas a tener que llegar a convicciones en este punto de cuándo vas a desobedecer al gobierno, porque van a haber momentos donde vas a tener que hacerlo, ¿sí? Si el gobierno sigue en esta dirección, tal vez en cosas mucho más significativas que vienen por delante. Pero vos tenés que aclarar este principio. Ahora, vos no tenés que vivir como si no habría autoridad. Vos no decís, bueno, como el gobierno no me guía bien, no lo obedezco en nada. No. Que obedezcan. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que estimularnos unos a otros a vivir tal como recién te llevaba a pensar. Este mandamiento es absoluto. Abarca todas las áreas de nuestra vida. Obedecer al gobierno. Tercero, vamos a aprender a ser buenos ciudadanos. Y debemos, entonces el tercer punto es, muestra una disposición a hacer el bien. Muestra una disposición a hacer el bien. Y el punto sería este. No importa lo pervertida que esté la sociedad a tu alrededor. La actitud de un creyente debe ser siempre buscar servir y ayudar en su entorno. Esto es lo que un creyente tiene que hacer. Lo dice en Gálatas 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. O sea, hay una prioridad. Nuestros hermanos en la fe, ellos son la prioridad. Tenemos que estar pendientes de ellos, cómo ayudarles, pero ellos no son la exclusividad. A todos significa a todos los demás, significa a todos los que están ahí afuera, significa a todos los que están embarrados en los pecados más horribles, significa este sistema corrupto, significa todo. A todos tenemos que buscar hacer el bien. Ser un buen ciudadano significa tener esa actitud. Pese a la situación en la que ellos están. Yo leí el resto del pasaje y la semana que viene vamos a estudiarlo, pero ¿se acuerdan? Leímos ahí en el versículo 3. Pablo nos va a ayudar a pensar correctamente para poder actuar así. Y una de las cosas que nos va a decir es, acordate dónde estabas vos. O sea, hoy vos te sentís como en otro nivel, y lo estás. O sea, vos pertenecés a otro reino.
Pero eso no es una razón para mirarles despectivamente y aislarte de esta sociedad. Vos estás ahí, vos eras uno de ellos. Míralos con compasión. Si no fuese a ser por Cristo, vos serías ese. Vos serías igual que Él. Entonces, amalo, servilo, cuidalo, ayúdale. Él es una persona sin Cristo, hundida en el pecado, ciega, pero viví como un buen vecino, viví como un buen prójimo. Serví. La expresión que usa acá, cuando dice lo próximo, que estén dispuestos a toda buena obra, que es la que estamos explicando ahora, la palabra dispuesto es la palabra de estar listo, de estar preparado, de estar ansioso por algo, de estar expectante de algo. Estar dispuesto para toda buena obra significa que esta es la actitud que tenemos que tener en nuestra sociedad. Tenemos que pensar qué bien podemos hacer. Ahora, quiero recordarte esto. ¿Para qué vamos a hacerle bien a la sociedad? Bueno, no vamos a hacerle bien para erradicar la pobreza de nuestro mundo o para proteger a los vulnerables de las injusticias de este mundo y cambiar toda nuestra sociedad. Porque ya dijimos al principio, eso no es lo que le corresponde a la iglesia. ¿Por qué hacemos bien? Hacemos bien porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Y haciéndolo, el mundo ve el reflejo del Evangelio en esas cosas prácticas. No entienden las doctrinas, pero ven las acciones que hacemos, ¿no? Entonces, ellos dicen, hay una validez sobre lo que ellos están predicando. Y entonces el Evangelio puede penetrar en esos rincones. Entonces la intención de la iglesia de ayudar a su entorno no tiene que ver con cooperar con una transformación social. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es vivir una vida cristiana auténtica, que cuide de las necesidades inmediatas que se ven a mi alrededor y que pueda así mostrar a Cristo y llevar el Evangelio a cada persona. Dispuestos a toda buena obra. Ya estudiamos ahí en el capítulo 2, en el versículo 14, que esto debe ser parte natural de la vida cristiana, ¿no? Porque el Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Se acuerdan cuando hablamos de este celo? Esta pasión, este esfuerzo por entregarnos a una tarea. Bueno, Tito ya habló, esto es lo que el creyente tiene que hacer, tiene que estar buscando las oportunidades de hacer el bien. En Efesios capítulo 2, versículo 10, fuimos hechos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algunas de esas están a tu alrededor, no solamente en la familia de la fe, sino fuera de la familia de la fe, con personas en tu entorno. También en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, muestra cómo uno puede ser útil para la obra del Señor. Y dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Una persona que está siendo usada por Dios para hacer muchas buenas obras es una persona que tiene celo por la santificación. Y en la lucha con el pecado, él va venciendo los pecados que estorban esas buenas obras. El egoísmo, la avaricia, el orgullo, y que no me permiten hacer las buenas obras. A medida que eso se va limpiando, entonces puedo ser útil para servir en todas estas formas en mi entorno. El cristiano tiene que demostrar ser una fuerza constructiva en la sociedad. La sociedad tiene que mirar al cristiano como alguien que está sirviéndoles, no como alguien que está atacándoles. Cuarto punto, demuestra una actitud entonces de sumisión, muestra un compromiso a obedecer, muestra una disposición a hacer el bien. Cuarto punto, muestra un rechazo por la difamación. Muestra un rechazo por la difamación. Versículo 2, que a nadie difamen.
La palabra difamar es la palabra griega para blasfemia. Puede tener un significado bastante amplio, pero podríamos pensarlo en este sentido. Tiene que ver con hablar lo que va a perjudicar a la reputación de otra persona. Esa es la idea de difamación, se traduce así, de esta manera. Y acá Pablo, cuando está diciendo que a nadie difamen, él tiene en mente el contexto que estamos viendo, ¿no? Ser un buen ciudadano significa no difamar. Estaba hablando de las autoridades y pienso lo primero que tenemos que pensar se refiere a ellos, ¿no? No tenemos que difamar a nuestras autoridades. No tenemos que hablar mal de nuestro presidente, de nuestro gobernador, de nuestro intendente, de nadie en autoridad tenemos que hablar mal. ¿Se acuerdan esa escena en la que Pablo es presentado a los líderes de la nación y alguien viene y cachetea a Pablo por lo que está diciendo, y entonces Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado, y usa esas palabras de reprensión dura, y usa esas expresiones. Y alguien le dice, tené cuidado, porque Él es el sumo sacerdote, o Él es la autoridad. Y Pablo responde de esta manera, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo se retracta de lo que acaba de decir, porque si bien fue algo inmoral lo que este hombre hizo, es algo contrario a la justicia de Dios, él no puede maldecir a un príncipe. Él no puede hablar mal contra una autoridad. Hermanos, esta actitud tenemos que tener nosotros. Esto es moneda corriente. Solamente tenés que prender la tele, y sé que ustedes lo hacen y miran programas de televisión y miran los noticieros para darte cuenta cómo todo lo que se está diciendo tiene un solo objetivo, tirarle tierra al otro partido político. Las palabras que se dicen son palabras denigrantes, muchas veces son acusaciones infundadas, son exageraciones desproporcionadas, son distorsiones de la verdad, son burlas groseras contra personas que deberían respetar. Y esto pasa de todos los lados políticos. Porque prendés un canal de televisión y te está hablando de aquel, y prendés el otro y te habla del otro, y los datos que te usan son otros, ¿no es cierto? No sé, escuchás uno y no hay vacunas en el país, escuchás el otro y somos el mejor país con más vacunas. O sea, y vos decís, ¿y qué está pasando? Lo que está pasando es que hay difamación. Son ataques que se planean de esa manera para lograr ventaja o intereses políticos. El problema es que nosotros como cristianos nos prendemos en eso y hablamos mal de las autoridades. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, de eso. Que a nadie difamen. Y este nadie, claro que abarca más que solamente las autoridades, porque es a nadie. No importa a quién. No importa a quién tengas en mente, no importa si es un vagabundo, un criminal, un pariente, no importa, a nadie difamen. Un buen ciudadano va a ser conocido por esto. No tenemos que decir nada de nadie o a nadie que le haga daño a su reputación. No debemos decir nada que sea falso o que esté presentado de tal manera que dañe la reputación. No tenemos que hablar de aquello que otros hicieron mal para causarles daño, ni para alegrarnos de eso. Aún diciendo algo que es verdadero, no debemos exagerar las circunstancias ni juzgar las motivaciones. Tenemos que pensar y hablar de otros, buscando considerarles siempre como buenos y no como malos, señalando lo mejor de ellos y no lo peor. Un creyente no debe difamar.
Y esto no es relativo, es absoluto. Tenemos que recordarlo, ¿sí? Cada día. Aprendemos a ser buenos ciudadanos, entonces, el quinto punto, muestra un espíritu no agresivo. Muestra un espíritu no agresivo. Lo próximo que se dice es que no sean pendencieros. La palabra ya la estudiamos en 1 Timoteo capítulo 3, en los requisitos del pastor. Y pendenciero tiene que ver con una persona que se va a pelear, un matón, alguien que se irrita fácilmente y entra en peleas constantemente. El creyente no es un justiciero, no es una persona que toma la ley en sus propias manos para hacer justicia por mano propia y tratar de corregir todas las injusticias de su entorno. Entonces él se enoja con aquel porque dijo esto, con este porque hizo aquello y con aquel, y él todo el tiempo está enojado con todos a su alrededor. No tiene que ser un pendenciero. Más bien lo opuesto, el creyente tiene que saber que aunque vive en un entorno tan degradado, esto es lo que podemos esperar de un mundo sin Cristo. Así que ya sé que te molesta y sé que ves las injusticias, sé que te afecta a vos, a tu familia, a tu economía, te afecta mucho. Pero no te enojes. Tenés compasión. Son personas sin Cristo. Van rumbo al infierno. No te enojes. Un creyente no tiene que ser una persona que disfruta de la controversia ni entra rápido en discusiones. Él ama la paz. Y tal vez este pasaje hasta está mostrando la forma en la que responde al maltrato él mismo. Él puede ser gentil y perdonar aun cuando le atacan a él personalmente. Él puede pasar por alto los insultos, pasar por alto las ofensas. Él no es un pendenciero. Hagas lo que le hagas, no lográs que él se enganche en la pelea, ¿no? Esto debe marcar la vida de un verdadero hijo de Dios. Muchos pasajes hablan de este tema. Los proverbios son muy incisivos en este punto. Dice Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá males. El único que va a salir perdiendo sos vos cuando te enojás. Una persona que se enoja contra todos termina siendo creando un malestar en todo el lugar donde va. Vos pensás que tenés derechos y que estás siendo un justiciero, pero en realidad estás afectando a todas las personas a tu alrededor. Proverbios 25:24 dice así, mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Una mujer que se está peleando todo el tiempo con todos es alguien con el que no querés estar. Más bien el fruto del Espíritu es el que produce esta actitud que somos llamados a tener. Así que aprendemos a ser buenos ciudadanos, dijimos mostrando un espíritu no agresivo. El sexto, son 7, quedan 2. El sexto es muestra un carácter considerado. Muestra un carácter considerado. En el texto aparece amable en contraposición con pendenciero, como si sería el contraste del anterior. La amabilidad es una virtud preciosa que debería adornar la vida del creyente de forma constante. Esta palabra es una palabra muy rica que es difícil traducirla con un solo término. En el español ahí tenemos la palabra amable, pero la palabra abarca muchos conceptos. Tendríamos que sumar todos estos para entender el sentido de la palabra amable. Es la idea de bondadoso, paciente, agradable, servicial, gentil, clemente, afable. Todas estas palabras, si las pones en un gran paquete, te ayudan a tener una idea de este concepto de amabilidad.
Entonces, en vez de ser una persona agresiva, él es una persona amable. Strauch agrega un comentario sobre esta palabra. Él dice, un hombre amable manifiesta una disposición a ceder y hace pacientes concesiones por la debilidad e ignorancia de la condición humana caída. La persona amable se niega gentilmente a tomar represalias por los males cometidos por otros y no insiste sobre sus derechos personales. Esta es una persona amable. En nuestra sociedad no se valora la amabilidad. Lo que se promueve es la defensa de los derechos. Vos tenés derecho a que no abusen de vos, ¿no? Que no te pisoteen, que no te estafen, que no te maltraten. Y para defender esos derechos tenés que poner cara de perro, te dicen, ¿no? O sea, vos tenés que ir al hospital y patear todas las puertas para que te atiendan. Si no, te dejan ahí 5 horas en la sala de espera. Y entonces, bueno, el sistema funciona así. Vivimos en un país donde la amabilidad no es valorada. Lo que se valora es esa actitud del que se lleva el mundo por delante y logra todo lo que se propone hacer. Y en ese mundo el cristiano tiene que ser amable. En todas las circunstancias, en todos los momentos. Y esto a veces tiene precios altos. Puede ser el precio estar las 5 horas en esa sala de espera. Puede ser el precio de perder mucho dinero en un trabajo donde no te están reconociendo lo que vos estás haciendo. O en muchos otros entornos, ¿no es cierto?, en donde personas se van a buscar aprovechar aún de esta actitud amable del creyente. Pero recuerden, lo que estamos pensando no es en nuestros intereses. Lo que estamos pensando es en el progreso del Evangelio. Y si queremos que el Evangelio avance, los creyentes tienen que ser amables en una sociedad difícil. Colosenses 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pedro también lo dice en 1 Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Este es el creyente. En nuestra sociedad, así Dios planea que alumbremos en medio de la oscuridad a través de una conducta amable. Y el último principio muestra una conducta controlada. Muestra una conducta controlada. Y dice al final la última expresión, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Toda mansedumbre. La palabra manso, ustedes saben, significa no una persona que no tiene capacidad de reacción, sino que tiene control sobre sus reacciones. Es poder bajo control. Esta es la palabra que se usó para hablar del caballo de Alejandro Magno. Era manso, pero era el corcel más fuerte que había en el ejército. Con ímpetu, podía ir de frente contra la batalla y era manso porque era maleable, se podía gobernar fácilmente. Y esto es lo que esta palabra está describiendo del creyente. El creyente es una persona que tiene carácter, tiene sus convicciones, pero están controladas con una actitud de humildad que va a permitir esa humildad colocarse correctamente donde le corresponde. Le va a permitir ver a Dios soberano, verse a Él como un siervo de Dios, ver a sus pares como personas que debe considerar como superiores a él mismo y que él va a servir aún cuando sea maltratado y él tenga que sufrir. O como Pablo, amando más, sea amado menos. Él va a estar controlado.
Y esta es la actitud, la mansedumbre. La mansedumbre es posible en un corazón que acepta sin condiciones la voluntad de Dios para su vida. Y entonces cuando llegan las dificultades y las cosas inesperadas, Él no reacciona descontrolado, porque Él reconoce Dios está en control. Dios va a cumplir propósitos de bien. Él va a usar a las personas y a las circunstancias a mi alrededor para lograr sus propósitos. Así que yo puedo esperar pacientemente en Él. Esta es una persona que puede ser manso en la dificultad y agrega toda mansedumbre para con todos los hombres. Y acá todos de nuevo, es todos. No es solo el entorno de la iglesia, no son solo las personas que conocen el Evangelio y que me tratan bien. Es todos los hombres, en todos los rincones. ¿Y por qué con todos los hombres? Bueno, porque como dice en 1 Timoteo, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Con todos los hombres tenemos que ser pacientes porque ese es nuestro campo misionero. En este momento parece tu enemigo, pero en realidad Él es a quien vos tenés que alcanzar. Y frente a Él tenés que vivir una vida que refleje el Evangelio, sin importar quién sea o el daño que te haya hecho. Todos los hombres es muy repetido, hay muchos textos que lo muestran a este principio. Bueno, para los creyentes no iba a ser fácil, ahí en Creta. ¿Se acuerdan? Ahí en el capítulo 1, cómo describió Pablo a los cretenses. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y en ese entorno, la iglesia tenía que brillar, la luz del Evangelio, siendo buenos ciudadanos. Y bueno, a nosotros nos toca en nuestro entorno que el Señor nos dé la gracia de vivir de esta manera cada día, de recordarlo y de recordárnoslos y de hacer los cambios que tenemos que hacer para que el Evangelio no tenga estorbos, sino que pueda llegar hasta lo último de la tierra. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana, porque realmente fue un recordatorio tan oportuno. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y Señor, nuestro corazón nos engaña y a veces nuestro celo por la verdad y por la justicia, aún lo que entendemos correctamente, nos puede llevar a una actitud incorrecta para con nuestras autoridades y nuestro círculo, nuestra sociedad a nuestro alrededor. Ayúdanos a mantener esto cerca en nuestra mente todo el tiempo y a vivir de esta manera. Te pido tu gracia para que podamos enfrentar los pecados que no nos están dejando vivir de esta manera, dejando las excusas y decidiendo obedecerte a ti. Ayúdanos a tomar las decisiones que haya que tomar, más allá del costo que ellas tengan, y que podamos honrarte a ti en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.